primer lugar, daros la bienvenida, aunque no es necesario dar la bienvenida porque estáis todos en vuestra casa. Bueno, hoy tenemos ya la segunda obra invitada que viene a la Casa de la Agua. Agradecer a Rafael Gómez Garnelo y a Virginia Nevado Gómez, bueno, pues que hoy, gracias a ellos, podemos disfrutar de esta obra que preside nuestro patio. Y creo que hay que felicitar a amigos del Museo Garnelo por esta iniciativa, porque hace que nuestro museo, nuestra exposición sea un museo dinámico y también pues tengamos la oportunidad cada cierto tiempo de disfrutar pues obras que bien están en otras exposiciones o están en colecciones privadas o están en manos de la familia Garnelo, ¿no? Pues tenemos esa gran oportunidad durante un espacio de tiempo de poder disfrutarla, y también, bueno, pues un aliciente para todas aquellas personas que ya conocen el museo, pues puedan venir a disfrutarlo, ¿no? Además, no sé si me adelanto o si meto un poco la pata si digo que vamos a tener muy buenas noticias en el museo pronto, ¿no? Porque tenemos un nuevo depósito del Prado que ya está aprobado y que, bueno, que pronto podemos disfrutar de una obra gracias, bueno, pues a todo el trabajo que se ha venido realizando durante estos últimos años, ¿no? Y aquí sí que tenemos que hacer una parada, ¿no?, especial y recordar a Manuel, ¿no?, que, bueno, pues que ha sido la persona el impulsor, la persona que ha mantenido pues latente pues todo, bueno, pues todo lo que hoy es el museo Garnelo, y bueno, y eso pues nos hace ejercer sobre nosotros pues una responsabilidad muy importante, ¿no?, que es estar, como lo hemos dicho antes, no a la altura que ha estado él, pero sí que tenemos que seguir esos pasos, y bueno, y no puede pasar ningún acto en que no lo recordemos, ¿no? Yo creo que él hoy estaría siempre como él estaba, en un segundo plano, pero siempre disfrutando de todos estos momentos, ¿no? Y por eso me gustaría recordarlo y también compartir pues conjuntamente pues esta gran noticia, ¿no?, de que vamos a tener una nueva obra del Prado y la vamos a poder disfrutar aquí en el museo, y también, bueno, pues con todo ese trabajo de reestructuración que se va a realizar, con la puesta también esa capilla, ¿no?, que se ha recuperado, ¿no?, también se va a poner a disposición de este recorrido museístico, y yo creo, bueno, pues que va a ser un nuevo aliciente para poder darle un nuevo impulso a nuestro museo, ¿no? Pues hoy esta obra de la que vamos a disfrutar, pues saludar a María de Hijo y a Elena, ¿no?, María, que va a ser la presentación, y Elena nos va a explicar la obra. Pues bueno, también saludarla, se va a María Luisa, mi compañera de corporación, y bueno, y lo que espero que disfrutéis, ¿no?, pues de este momento tan especial, ¿no?, y único, porque hay momentos que no se van a repetir, ¿no?, y este pues no se va a repetir, y los que vamos a estar aquí pues vamos a tener esa oportunidad. Me voy a disculpar y me tengo que ir un poquito antes, me voy a parar un ratito a escuchar a Elena y nada, agradecer que hayáis aportado esta obra para poder hacer este acto, y también, bueno, pues ya incluso se está pensando en la siguiente obra que va a ser la obra del mes, ¿no? Pues nada, te doy la palabra, María. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, os voy a presentar a Elena Bellido Vela. Es licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y doctora por la Universidad de Córdoba. Ha realizado diversos cursos de posgrado, destacando entre otros el máster en Mediación y Gestión de Patrimonio Cultural Europeo por la UNED y el máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura por la Universidad de Córdoba.
También ha realizado diversos cursos organizados por el Museo del Prado. Su actividad investigadora está centrada principalmente en la historia y patrimonios artísticos locales, teniendo como resultado la elaboración de su tesis doctoral sobre el desaparecido convento franciscano de San Lorenzo de Montilla, definición geométrica y representación gráfica. Ese es el título de su trabajo, que obtuvo calificación cum laude por unanimidad. Ha realizado también el trabajo de documentación y catalogación de bienes artísticos para la inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz del conjunto monumental formado por el Palacio de los Duques de Medinaceli y el Convento de Santa Clara de Montilla, que ayudó a definir aún más las líneas de investigación señaladas. Asimismo, este trabajo le dio la oportunidad de introducirse en el estudio de las piezas artísticas objeto de catalogar, así como de rastrear el papel desempeñado por algunas de las religiosas de dicho convento desde el punto de vista del mecenazgo artístico ejercido por mujeres, aspecto que hasta el momento había pasado completamente desapercibido por la historiografía. Fruto de estas investigaciones son algunos estudios de investigación publicados en diversas revistas con reconocido impacto académico. Asimismo, ha desempeñado trabajos como conservadora de museos, concretamente en el Museo de Historia Local y el Museo Garnelo, ambos en Montilla. En esta faceta ha elaborado el Plan Museológico y Proyecto Museístico del Museo Garnelo, aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, autorizando la creación del Museo Garnelo de Montilla y su inscripción en el Registro de Museos de Andalucía. Asimismo, el paso por dichas instituciones le ha permitido investigar el patrimonio arqueológico de Montilla y la obra de José Garnelo, teniendo como resultado una serie de publicaciones, siendo autora del libro El franciscanismo en José Garnelo, visión e interpretación de San Francisco de Asís y San Francisco Solano, y otras conferencias sobre esta temática. Tras superar las necesarias pruebas selectivas, ocupa el puesto de dirección en la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, cargo que ejerce en la actualidad. Buenas tardes, Elena. Cuando quieras empezar. Empezamos. Gracias. Buenas tardes, don Rafael Llamas Salas, alcalde de Montilla y presidente del Museo Garnelo. Gracias por acompañarnos. Gracias, querida María, que siempre tus palabras son cariñosas y transmitiendo el color que da a tus cuadros. Herederos de la familia Garnelo y Alda, nos honra muchísimo vuestra presencia esta tarde tan significativa en la que vamos a presentar este cuadro. Amigos del Museo Garnelo, que guiados por la figura de Manuel Cabello de Alba, desde los inicios de la andadura de esta institución, realizáis una labor callada, extraordinaria y constante en todo lo que afecta al buen funcionamiento de este museo y a la recuperación de la obra del pintor del Milagro del barrio de Tenerías. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros por compartir esta tarde aquí con nosotros. Pues bien, en el marco de la actividad La Obra Invitada, se ha tenido a bien incluir la presentación del cuadro en el palco dentro del programa de actividades organizadas para el Día Internacional de los Museos que celebramos hoy. Estará expuesto hasta el 19 de julio. Bueno, pues con esta actividad los amigos del Museo Garnelo tienen un objetivo claro, que no es otro que dar a conocer la obra de José Garnelo, que se encuentra o bien en colecciones particulares, en instituciones de difícil acceso o en otros museos. Y de esta forma tenerla de forma temporal y tener un mayor conocimiento de la carrera artística de José Garnelo. Otro de los objetivos, y aquí insiste Fidel Romero, que es el pilar de los amigos en este momento, en que la obra dialogue. ¿Qué quiere decir? Pues que la obra invitada la podamos relacionar con otra obra de Garnelo o con otros artistas, bien por similitudes iconográficas, cronológicas o cualquier otro lazo que podamos establecer para un mayor conocimiento de la obra. Y es hoy, en este día tan significativo, 18 de mayo,
cuando gracias a la generosidad de Rafael Gómez Garnelo, nieto del gran escultor, y de su mujer, Virginia, querida Virginia Nevado Gómez, pues vamos a tener la oportunidad de ver esta obra, El Palco, verla de cerca y valorar la tremenda maestría de José Garnelo a través de sus pinceles. Pues bien, antes de adentrarnos a la obra en sí, creo que es conveniente que hagamos un sucinto recorrido por la obra de Garnelo, los hitos más señalados de su vida, de su carrera, y así poder mejor contextualizar la obra. También conviene tener presente que una obra de arte, cualquier creación humana, es producto de una época. Es producto de una época. José Garnelo nace en 1866 y muere en 1944. Si tenemos en cuenta ese arco de tiempo, se dan las circunstancias que es cuando se abandonan los esquemas clásicos figurativos, el arte clásico, y va a dejar paso a otras corrientes artísticas que sin duda están vinculadas o son resultado de una serie de transformaciones políticas, económicas y de pensamiento del hombre contemporáneo. Y entonces vamos a ver cómo todo va a quedar reflejado aquí, en esta época de la historia del arte tan compleja pero al mismo tiempo apasionante. Pues bien, y lo vamos a ver en esta obra reflejado. Ya nos adentramos rápidamente en esta sucinta introducción de la vida de José Garnelo. Desde pequeño tiene Garnelo vocación de pintor. Además, vive en un entorno familiar propenso al cultivo de las bellas artes, de la literatura, que de alguna forma van a forjar una personalidad humanista desde pequeño. Su padre lo va a alentar y va a comenzar a estudiar Bellas Artes en Sevilla en 1883. Por aquel momento, la tendencia artística imperante es lo que se llama el naturalismo académico, caracterizado por una suprema valoración de la realidad. Una obra de arte tiene valor a los ojos de quien entiende en función del parecido, de su técnica, ¿vale? Eso es el ambiente artístico que se vive, lo que se valora, ¿no? El naturalismo académico, y él comienza en Sevilla y se tiene que esforzar muchísimo en lo que es el dibujo, en la anatomía humana. Todo esto son unos dibujos de José Garnelo de su época de Sevilla, es un principiante estudiante de Bellas Artes y se tiene que esforzar muchísimo, ya digo, sobre todo en anatomía y en dibujo. Y siguiendo la estética del naturalismo académico, el género más valorado es la pintura de historia. Y aquí, en este caso, es el único cuadro que no es de Garnelo. He traído uno de su profesor, Eduardo Cano de la Peña, que conocerán muchos de ustedes porque aparece en muchísimas ilustraciones de libros de historia. Y es para que entendamos qué es lo que se quiere transmitir con este género. Normalmente son cuadros de grandes dimensiones que representan hechos históricos trascendentales de la historia de España, concretamente si nos limitamos a nuestra geografía, ¿no? a nuestro país. Ya puede ser desde la antigüedad hasta las guerras carlistas, independientemente, hechos que han dejado una huella en nuestro devenir histórico. Se valora sobre todo el dibujo, la composición, la verosimilitud, que la escena representada se identifique con el momento histórico que se quiere representar. Este cuadro tiene todas esas pautas que Garnelo está estudiando y se está forjando en ellas. Fruto de estas primeras enseñanzas en Sevilla, el cuadro a la guerra se encuentra en el Museo Garnelo y ya podemos apreciar la destreza que muestra Garnelo. Tiene en este momento unos 18 años de edad y apreciamos perfectamente todo lo que son la composición, siguiendo un esquema geométrico, todo lo que conlleva la verosimilitud de lo que he hablado, concretamente en lo que es la interpretación. Podemos ver de las distintas materias representadas, desde las losas de barro, la estera de cáñamo, los diferentes tejidos y sobre todo nos fijamos en el rostro, que es un retrato de su padre. Esa
expresividad, concretamente aquí la exaltación que tiene en este momento previo a lanzarse a la guerra, al batallón. Esta es la formación que tiene en Sevilla, que tenemos que complementar con las pinturas que realiza en la capilla de esta casa, de la Casa de la Agua, curiosamente coincide que se encuentra aquí, que realiza con su hermana Eloísa, están fechadas en 1886, restauradas primorosamente por María José Sánchez, que se encuentra con nosotros, junto con Sonia Bolea, y ha quedado esplendorosa. Esta pintura, que se expande tanto en la cúpula como en parte del presbiterio, representa, como el sitio lo indica, una temática religiosa, el ascenso de la Virgen a los cielos. Vemos perfectamente la habilidad que tiene este joven Garnelo en lo que es la composición, una composición en un espacio de grandes dimensiones y en el que vemos ya la habilidad que tiene para componer, para dibujar, y una cosa muy interesante, la relevancia que tiene el clasicismo en su obra, ¿no? Vemos perfectamente esta figura femenina que está con los ángeles y tiene el porte de una matrona romana, ¿no? Lo vemos perfectamente, esa habilidad que tiene en el dibujo y en la composición. Es la primera obra que conocemos de lo que es una pintura mural, un género en el que Garnelo alcanzará cotas muy importantes y con una maestría indiscutible. Bueno, pues este joven Garnelo en Sevilla, los profesores son conscientes de su talento y le animan a que continúe en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Marcha a Madrid y allí mantiene la misma línea de estudio del naturalismo académico, de la pintura de historia. Sus profesores mantienen los mismos parámetros en la enseñanza, pero además José Garnelo, el joven Garnelo, vamos a hablar aquí, pasa largas horas en el Museo del Prado. Allí tiene un encuentro directo con los grandes maestros, sobre todo con Velázquez. De Velázquez será 3 aspectos lo que va a tomar de él. Primero, la perfección de sus composiciones, el realismo atmosférico, ese realismo, acuérdense de las Meninas, por ejemplo, que casi nos invita a entrar dentro, ¿no? Esa atmósfera interna de la composición y la gravedad de sus figuras. Serán lecciones magistrales en las que él va a ir tomando nota. Fruto, por supuesto, de esta enseñanza, de sus profesores, de Velázquez, de los grandes maestros del Prado, es el cuadro La muerte de Lucano. Participa en la Exposición Nacional de 1887 con un tema de historia, la muerte del poeta cordobés Lucano. La historia antigua va a ser un referente siempre en su obra, un referente histórico y una evocación estética. Esos 2 aspectos son muy importantes en la obra de Garnelo. Y vemos cómo tiene una desenvoltura completa a la hora de tratar un tema con un contenido importante, como veis en todo lo que es la representación de la muerte de Lucano, en lo que son la interpretación de las figuras, el dibujo, la composición, cómo trata la luz en el cuadro, luz velasqueña que sale que entra desde el exterior, que realza la espalda del personaje de la izquierda, sabiamente, que contrasta una anatomía joven, vigorosa, con otra anatomía joven, pero con el rigor mortis después de haber fallecido, y en el que le interesa mucho el aspecto íntimo de las personas. Él huye del dramatismo, del momento del suicidio. Él prefiere representar ese momento íntimo que responde al ritual romano de la muerte, en el que su esposa Pola Argentaria le recoge el último suspiro. Bien, pues con 20 años consigue una segunda medalla, pues fue un revulsivo que le animó a participar en unas durísimas pruebas selectivas para conseguir un pensionado en la Academia Española en Roma. Y la consigue este pensionado y le permite permanecer en Roma durante 4 años, desde 1888 hasta enero del 93. Allí Garnelo va a Roma, el sueño de todo artista, conocer
los restos, los vestigios de la antigüedad, pero también ver directamente toda la obra de los grandes maestros del Renacimiento, de Rafael, de Miguel Ángel, de Leonardo, y lo consigue. Está en Roma y sigue aprendiendo. Fruto de este tiempo, él reafirma su clasicismo de formación, que además reafirma en Roma. Con este cuadro majestuoso, Cornelia, Madre de los Gracos, sigue los parámetros de la pintura de historia, cierta influencia de pintores del Renacimiento, sobre todo de Leonardo, pero al mismo tiempo, en Italia, conoce a otros artistas de otros países, y muchos de ellos de Francia, y además un hito en su carrera es, en este pensionado de Roma, el viaje que realiza a París. En París es la capital del arte en aquel momento. París, allí pues conoce la vanguardia. Bueno, estos son... si me he pasado estas diapositivas, quería decir a través de ellas que al conocer a otros artistas que le introducen nuevas vanguardias, pues asume la modernidad que van introduciendo, sobre todo lo que es la interpretación de la luz, que le preocupa muchísimo, los contrastes de claro-oscuro, como testimonian muchas de las tablitas que se encuentran aquí en el museo, en la sala 6, y que veis cómo ya no es un dibujo que lo mantiene, que domina la composición, pero un color que ya tiene una pincelada mucho más suelta que lo que hemos visto en La muerte de Lucano o en Cornelia, ¿no? Tiene una mayor libertad de actuación. Ya en París, que viaja en 1887, va a ser también otro de los hitos en esta etapa de formación. París, capital del arte, ya lo he dicho, es un hervidero cultural y de la vanguardia. Allí va a conocer de primera mano las nuevas corrientes, y concretamente dos le van a llamar la atención o van a marcar su obra. Por un lado, lo que es el realismo social de Courbet. Courbet es un pintor que rechaza todo lo, digamos, trascendental, todo lo anecdótico de la pintura de historia, y en sus lienzos prefiere plasmar la dura situación que viven las clases más humildes, ¿no? El proletariado. Y él lo refleja. A Garnelo le interesan las personas, y como lo refleja en esta obra Sin trabajo, que está a la izquierda. Por un lado, el realismo social, y por otro lado le interesa todas las aportaciones de los artistas de la escuela de Barbizon, que son los primeros que, digamos, salen a pintar al campo, salen con sus mochilas y pintan la naturaleza directamente. También los impresionistas, que le interesa la interpretación de la luz, del color, de la luz que hace cambiante la naturaleza, que hace vibrar el color, y de esta forma hace que los colores sean más vivos y pierdan los contornos que él ha conocido en su formación académica. Entonces, él va tomando nota, va forjando su estilo. El realismo social, la importancia del paisaje natural, y va tomando nota. También de este periodo es el cuadro El duelo interrumpido. Vemos una escena, un duelo, un tema tan propio del siglo XIX, un duelo por amor. En concreto, este es el boceto que se encuentra aquí en el museo, y vemos una pincelada ya mucho más suelta, mucho más atrevida, aunque mantiene todo el orden compositivo que a él le gusta mantener en su obra y que lo va a caracterizar. Una de sus obras finales, dentro de este pensionado de la Escuela Española en Roma, de Bellas Artes en Roma, es este cuadro que ya podemos ver que contempla todo ese cambio. Recordemos La muerte de Lucano, recordemos Cornelia. Son interiores, escenas históricas en un interior, con una verosimilitud perfecta. Es una página de la historia. Y ahora se atreve con otro cuadro de historia, un gran cuadro de historia que se encuentra en el Museo Naval de Madrid, pero ya nos traslada a un exterior. Representa la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492 aquí a las Antillas, a la isla de Guananí, y es el encuentro cultural entre la tripulación de Colón y la
y los indígenas americanos. Vemos cómo mantiene una composición muy correcta, lo vemos en dos registros claramente delimitados. Vemos el grupo de la tripulación de Colón, la vemos, vamos a ver aquí, a la izquierda, perfectamente identificados con el pendón de Castilla, las vestimentas de la época. En el lado contrario vemos a los indios americanos y vemos cómo ya introduce esos efectos lumínicos. Es una luz que enfoca, realza la anatomía broncínea, ¿no?, de estos indios americanos, pero que también crea sombras. Y vemos cómo introduce el paisaje, una perfecta identificación anatómica. Lo vemos perfectamente cómo la luz realza los cuerpos de estos indígenas americanos y al mismo tiempo respeta un respeto absoluto por todo lo que sería la interpretación histórica de Colón y todas sus huestes. Este es el último cuadro que realiza estando en el pensionado de Italia y ya vemos que tiene un estilo definido, formación académica, que nunca la va a olvidar, siempre la va a tener presente y va a asumir los elementos modernos que él cree que pueden mejorar su obra. Él sabe que puede triunfar con el estilo académico, ya lo ha hecho. Ha conseguido una segunda medalla con La muerte de Lucano y con Cornelia en el año 92. Sería muy fácil acomodarse a ese estilo, pero él sabe que tiene que evolucionar y asume, ya digo, solamente aquello que él cree que puede mejorar su obra, como lo vemos en este soberbio cuadro. En 1893 regresa a España, ha terminado su etapa de formación, tiene ya un estilo que podemos decir que lo identifica, ese equilibrio entre academicismo, elementos modernos, esa dualidad, ¿no?, que mantiene, y es un año crucial, un año en el que termina y tiene que plantearse qué va a hacer en su futuro. Pues lo tiene claro, seguirá con la dedicación a la pintura a través de grandes encargos, como son estas que realiza un banquero londinense, Aspasia Pericles, Veturia y Coriolano, y además se dedica a la docencia. Le gusta la docencia y además era una de las salidas principales que tenían los jóvenes artistas. En este año pinta el palco, para que nos hagamos la idea en el momento en el que efectúa esta composición, que hoy es el motivo que nos trae esta presentación. Grandes cuadros, va a seguir haciendo grandes cuadros, la cultura española a través de los tiempos, y entre 1895 y 1900 está en Barcelona. Otra de las grandes obras de Garnelo, que la realiza en aquel momento, Lourdes, que creo que hoy ya han dado algunas puntadas, es una obra magistral. En Barcelona él está dando clases en la Escuela de Bellas Artes y allí coincide con Gaudí, es la época de Gaudí, cuando está construyendo la Sagrada Familia. Conoce a Santiago Rusiñol, a Ramón Casas, y todo eso va enriqueciendo su obra. Son grandes artistas con los que él, si no los conoce directamente, seguramente indirectamente o por exposiciones, y el resultado, esta gran obra, Lourdes, en el que también voy a dar datos para que luego entendamos el cuadro. Vemos cómo volvemos una composición dividida en dos registros, volvemos a un entorno natural, el enclave rocoso pirenaico de la Gruta de Lourdes, que ocupa la mitad superior, un enclave natural potente, casi sagrado, lo diría yo, solamente por la naturaleza, por la fuerza de la naturaleza, por la imagen de la Virgen, un fenómeno impresionante, un fenómeno religioso del siglo XIX, y en la parte, en el registro inferior, vemos un retrato de la sociedad del siglo XIX, completamente. Vemos personas de todas clases, personas humildes, personas burguesas, todos se acercan, esta multitud, a implorar a la Virgen lo que nadie tiene a su alcance, que es la salud, y con ello quiero decir cómo le interesa la figura humana. La vemos aquí, en estos detalles, personas que no tienen otra salida que rogarle a la Virgen por su salud. En 1900, José Garnelo consigue la cátedra de dibujo del antiguo, de ropaje y del antiguo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Desde 1900 hasta el final de su vida va a estar en Madrid.
Como profesor, como teórico del arte, es una persona muy reconocida, va a llegar a ser subdirector del Museo del Prado, forma parte de los círculos más culturales más importantes de España de aquel momento, recibe encargos de la corona y su estilo ya es maduro, ya está plenamente definido. Lo vemos en la capea, en las navas del Marqués, composiciones perfectamente ordenadas, vemos la construcción pictórica totalmente ajustada, vemos cómo le interesa el dibujo domina todas sus composiciones, le interesa el efecto lumínico, como vemos en este cuadro, la interpretación de la luz que enfoca, que crea sombras, le interesa el público, ¿no? En público incluso más que el asunto a representar, que es el de la fiesta nacional, los toros, ¿no? Lo vemos perfectamente, esta definición de la arquitectura del castillo de Magalia, la interpretación de la meseta castellana, en este caso de Ávila, y la interpretación de las personas. Otra interpretación también de tema costumbrista, Tarde de Toros en Granada. Igualmente construye toda la escena a través de la panorámica que le ofrece la secuencia de arco de la Plaza de Toros de Granada. Le interesa a las personas en primer plano que nos miran, ¿no? Parece que quieren establecer un diálogo con nosotros. Define los rostros perfectamente, la parte más expresiva, pero conforme vamos alejándonos vemos como su pincelada se va desdibujando, va captando esa vibración que le hace la luz, ¿no? Y como culminación, por supuesto, el ángulo superior izquierdo con esa panorámica de la Alhambra de Granada que está al nivel de los grandes impresionistas franceses. Vemos perfectamente el tema religioso, también lo toma Garnelo, es versátil, practica todos los géneros. Él respeta, ¿no?, la tradición pictórica del género de la pintura religiosa, pero introduce esa modernidad que es lo que le va a dar una impronta propia, ¿no? Este cuadro religioso en el que tiene un carácter simbolista, ¿no? Se aleja de, digamos, no es un cuadro que siga el Evangelio, pero el simbolismo le da una profundidad importante. He dicho, encargos de la corona, que le hizo la infanta Isabel, el mismo Alfonso XIII, también le recoge encargos, y uno de los grandes encargos, la decoración de la cúpula del despacho del presidente del Tribunal Supremo en Madrid, es, digamos, la culminación, uno de los grandes hitos de su producción. Lo hace entre 1920-23 aproximadamente, y refleja el altísimo nivel que tiene Garnelo a la hora de abordar la pintura mural, y es una de sus grandes cotas artísticas, ¿no?, su máxima maestría. Hemos visto el paisaje en pinturas como los homenajes a Colón. Introduce el paisaje, le interesa la naturaleza, la luz, ¿no?, la sombra, pero era como complemento, y él también lo trata como género independiente, y es quizás el género, o podemos incluso afirmarlo, el género en el que alcanza una mayor frescura, ¿no?, una mayor personalidad, porque valora exactamente lo que he dicho anteriormente, esa interpretación de la luz, de la naturaleza, y en las obras que realiza con motivo de su viaje a Grecia en 1911, como Olivo y Cipreses de Corfú, vemos cómo es un magnífico intérprete de la naturaleza directa, real, ¿no? Olivo y Cipreses en Corfú. Crea las composiciones a través de diferentes registros, en diferentes colores, va creando la profundidad, y además es Grecia, ¿no?, el escenario ideal para colocar los vestigios de la antigüedad clásica que él tanto admiraba, ¿no? Él siempre, el mundo clásico es un referente que tiene presente, lo vemos en estas pinturas con una interpretación mucho más moderna, una pincelada mucho más ligera, no hay contorno, no hay el dibujo que hemos visto en los cuadros anteriores. Concretamente Corfú, Camino del Monasterio. Aquí vemos cómo estas reliquias, ¿no?, de la antigüedad nos retrotraen a un tiempo que para él es la armonía perfecta, ¿no?
Bien, pues ya he dicho, hasta José Garnelo fallece en 1944 en Montilla. Él nunca perdió su apego con Montilla. Él pasó aquí su infancia, su juventud, y siempre venía, siempre que podía. Cuando fallece, es enterrado en el panteón familiar de la parroquia de Santiago, y allí se encuentra uno de los cuadros más queridos por los montillanos, el Milagro en el barrio de Tenerías, que sin duda es testimonio, es un homenaje de Garnelo a Montilla. Lo vemos en el cuadro, ¿no?, en su caserío, es un homenaje a sus gentes, es un homenaje también a su paisaje, y que comportan toda esta representación de unos milagros del patrón de Montilla, de San Francisco Solano. Bueno, pues siguiendo, ya hemos visto esta contextualización, no sé si me he expandido más de la cuenta, pero es que es una trayectoria tan rica, tan versátil, que no nos podemos dejar alguna de estas obras atrás. Y ya nos vamos a centrar en el cuadro que nos ha convocado, en el palco. Este cuadro, al principio, cuando Fidel me lo enseñó, la verdad teníamos muy pocos datos de él, ¿no? En realidad es un cuadro que no conocíamos apenas, sabíamos la procedencia, pertenecía a la familia, y la primera pregunta, la primera cuestión que nos planteamos ante este cuadro es ¿quién es la retratada? Entonces, al no tener conocimiento, recurrí a la familia, llamé a Virginia y, claro, tiene que ser alguien de la familia, porque si no, el cuadro no permanece en manos de los Garnelo. Y en un principio, estas indagaciones, no sé, iban por Eloísa, ¿no?, su hermana Eloísa, y al principio, pues, era algo que a priori era muy factible, porque Eloísa, una de sus hermanas, además, se da la circunstancia de que pintaba y hubieron de tener una vinculación importante. Y además eso me hubiese facilitado mucho el trabajo, porque Eloísa es pintora y ellos en el mismo año de 1893, que es cuando está firmado el cuadro, están en Chicago porque José Garnelo participa en la exposición internacional, presenta los primeros homenajes a Colón, con el que consigue una medalla de oro. Y además Eloísa presenta las vendimiadoras. Entonces hubiese sido una ocasión estupenda para que la retratara, pero no quería arriesgarme porque al comparar con el retrato de aquí del museo no le encontraba parecido físico. Tampoco había similitudes. Eloísa es esta, en la fotografía. Otra alternativa es que fuese Lola. Lola la pintó muchísimas veces. En este museo hay muchas, y en distintas técnicas, cuadros bellísimos de Lola, pero tampoco había una identificación de Lola con el cuadro, con el retrato que aparecía. También hubo de descartarla, tampoco es Elena, y al final nos decantamos por Teresa. Es Teresa. Teresa ocupa el penúltimo lugar en la familia de José Ramón Garnelo y González. Esta numerosa estirpe de José Ramón Garnelo, que casó primero en unas primeras nupcias con Josefa Aparicio, de la que nació Elena, que es esta, y Eloísa. Al fallecer, contrae matrimonio con Josefa Alda Moliner y tiene 6 hijos. José, un Manuel que fallece joven, Enrique, luego viene Lola, luego viene Teresa, que es la penúltima, la protagonista del cuadro, y Manuel, que llegó a ser un gran escultor dentro de la nómina de artistas andaluces de la época en la que él vivió. Ya sabemos que es Teresa. Y bueno, pues de este matrimonio los 3 primeros nacieron en Enguera y los restantes ya nacen en Montilla, ya que José Ramón Garnelo González, médico de profesión, es trasladado a Montilla en 1867. José tenía 1 año nada más.
Pero ¿quién es Teresa, no? Teresa Garnelo, tenemos muy pocos datos de Teresa Garnelo. Sabemos que nace en Montilla en 1874 y, bueno, pues su infancia hubo de participar de ese ambiente culto que reinaba en la familia de don José Ramón Garnelo y González, y tuvo que tener una educación esmerada en ese sentido, de la que no todas las niñas de su época tuvieron esa oportunidad, ¿no? Estamos en una época en la que la mayoría de las niñas pues no iban al colegio e incluso aprendían las primeras letras. Pero ella sí tuvo esa educación, tuvo que conocer con 9 años cuando su padre instaló en su casa, en la Corredera número 11, una imprenta, y allí editó 2 periódicos, La Campiña y el Anunciador Montillano, y ella tuvo que conocerlo directamente. Pero pocos más datos tenemos de Teresa, y los datos que hemos podido conseguir son a través de las cartas que le enviaba la familia a José, concretamente entre los años 1995 y 1900, cuando está en Barcelona, aunque también tiene estancia en Madrid durante esos años. A través de esas cartas sabemos que Teresa bordaba bien, porque nos dice que enviaba toallas marcadas a su hermano con sus iniciales, y además hacía encaje de bolillos. En una de estas cartas ella misma le solicita a su hermano que le traiga palillos y unos catálogos, me imagino que con modelos para guiarse, y en una carta Lola le dice a su hermano que ya lo hace a la perfección. Sin embargo, vemos que es distinta a su hermana. Su hermana Eloísa pintaba, ¿no? Practicaba la pintura. Lola también tocaba el piano. En ese sentido, ella enfocó su vida más quizás a las tareas domésticas de la casa. Otra anécdota importante, a mí me resulta interesante, ¿no? Es que participaba activamente en las matanzas de su casa, que realizaban en la huerta familiar, en la huerta de San José, y luego los embutidos, una vez que se curaban, se los mandaban a José, a Madrid o a Barcelona, donde estuviera. Y ella participaba en estas matanzas. También tuvo que ser lectora, porque esta carta, que es la única que he encontrado que ella escribe completamente, aparece su firma y es su letra, le transmite a su hermano que le dé el agradecimiento al escritor uruguayo Zorrilla de San Martín, porque le envió un libro dedicado. Y es la única carta en la que, un libro que aparece aquí, el título, Resonancias del Camino. Y ella pues le elogia muchísimo a este escritor, y es quizás donde sea más expresiva, porque las otras cartas que se han podido consultar son en conjunto, la escribía la madre con la otra hermana, y mientras que su madre, Lola, Eloísa y Elena, tienen párrafos muy extensos preguntándole por su vida, por lo que están haciendo, le transmiten la alegría, ¿no?, que tienen cuando conocen los reconocimientos. Teresa es muy parca, solamente le da frases como muchos besos, hermano, espero que estés bien. Para sus felicitaciones de San José quizás es más expresiva, felicita siempre en San José, echándole de menos, diciendo todo lo que le quiere. No sé, puede ser que fuese más introvertida que las otras hermanas, ¿no? Pero por ello no quiere decir que le tuviera menos efecto, porque si no, no se entendería que en 1900 marchase junto con Teresa a Madrid con José, y allí pasaron el resto de su vida en Madrid, los tres, Lola, Teresa y José, allí vivieron los tres, y allí pues fallece Teresa en 1846. Pienso que ya para ella no tenía sentido quedarse en Montilla, sus padres habían fallecido, José murió en el 44, Eloísa murió también joven, Lola también, y Manuel se encontraba en Loja, y entonces las dos, tanto Lola como Teresa, que fallecen el mismo año, en 1946, lo hacen en Madrid.
Bueno, pues ya conocemos las referencias que tenemos de la retratada. No la conocíamos, ya tenemos algunos datos, ya nos podemos hacer una composición de lugar de cómo era Teresa Garnelo. El cuadro está fechado en 1893, no sé si lo aprecian, está en el ángulo inferior derecho y lo he captado en detalle. En este año, ya he dicho anteriormente, que es un año crucial para José Garnelo. Es cuando en enero, en los primeros días de enero, a la segunda semana de enero, ya viene a Montilla con su pensionado de Roma terminado. Ya tiene, digamos, ya finalizado su etapa de formación. Y tuvo que ser un año crucial en el sentido de que se tuvo que plantear qué hacer. Lo comenté anteriormente para que lo relacionemos. Y se dedica a la pintura, por supuesto, a atender sus encargos y a la docencia. A la docencia, aquí tenemos una foto de José Garnelo a esa edad, para que nos lo imaginemos. Y tiene 26 años y sí, es un artista, se va a dedicar a la docencia y al encargo, pero es un artista joven, pero con una trayectoria importante. Ya ha conseguido el reconocimiento nacional con la muerte de Lucano, con Cornelia, con el duelo interrumpido, medallas en exposiciones nacionales. Además, ya en este año de 1893 consigue el reconocimiento internacional en Chicago con los primeros homenajes a Colón. Tiene una carrera prometedora, tiene 26 años, es joven. Y además, bueno, en este tiempo, la primavera, por la documentación que se ha manejado, vemos que recaba todo lo que son los reconocimientos que ha ido obteniendo. Y además tiene un certificado de buen comportamiento del cura arcipreste de la parroquia de Santiago, don José de los Ángeles, que tiene una calle en Montilla. Y todo esto viene relacionado porque se lo tuvieron que solicitar, tuvo que cumplimentar para llegar a una plaza de profesor numerario en la Escuela de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Y además allí llega a ser vice de rector, joven, con 26 años en Zaragoza, allí es ya profesor de dibujo. Sin duda, ello tuvo que enorgullecer muchísimo a los montillanos, hasta el punto de que el alcalde del momento, Rafael Aguilar Tablada, le concede el título de hijo adoptivo, el 11 de septiembre de 1893. Ahora nos vamos a centrar en el año del cuadro. Y ya nos vamos a centrar en el cuadro del palco. En este cuadro, que vemos que, aunque el título alude a un lugar concreto, es un retrato de Eloísa Garnelo, y en el que ya, no sé si, y quise incidir un poco en la presentación previa, el dominio que logra Garnelo en lo que es la representación del retrato. Son unos retratos en los que las distintas técnicas alcanza un grado de maestría supremo y en el que tiene un especial cuidado en todo lo que es la definición del rostro, que dibuja con su dibujo académico que le caracteriza, y dibuja muchísimo para alcanzar el naturalismo, la fisonomía del retratado, pero además le gusta profundizar en su interior, ¿no?, en su estado anímico, en la fuerza interna de cada una de las personas. Cuida muchísimo el dibujo, ya he dicho, en el dibujo y en las manos, que son las partes más expresivas. Además, son las partes que van a recoger la luz para realzar su protagonismo. Sin embargo, el resto de la composición es donde él va a reservar todo lo que son las calidades pictóricas y todo lo que son, podemos decir, el uso de la mancha, como vemos en esta bellísima acuarela que dedicó a su hermana Lola. Este es su hermano Manuel, su padre, que lo hemos visto anteriormente, y este es un retrato de los padres. Siempre definición en el rostro, en las manos, y guarda todo lo que son las calidades pictóricas, todo lo que le encanta demostrar la habilidad que tiene de las texturas en todo lo que son los ropajes y los elementos que complementan el rostro y las manos. Pues aquí ya tenemos el rostro de Teresa Garnelo. Es un retrato que está captado, ella estaría en posición sedente,
en medio cuerpo y vemos que ocupa gran parte del lienzo. Tiene el protagonismo del cuadro, ocupa gran parte de toda la composición. Además, si lo vemos en el cuadro real, en el auténtico, está captado desde un punto de vista bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que es como tomándolo desde un nivel más bajo, consigue darle mayor monumentalidad a la pintura y volver a realzar ese protagonismo. El cuadro, vemos que además sabemos el lugar en el que se encuentra, es un interior, la escena se desarrolla en un interior y sabemos que es un teatro por este elemento que nos ubica, ¿vale? Ya sabemos dónde se encuentra y luego vemos cómo el cuadro está captado de un riguroso perfil, pero el cuerpo está levemente girado a la derecha. De esta forma, que se llama en una posición de 3/4, le permite a Teresa posar su mano en la baranda del palco, ¿vale? Posa la baranda del palco y porta un abanico de grandes proporciones, yo diría que es casi un segundo protagonista, que se encuentra semiabierto. A primer golpe de vista, sin duda, nos llama la atención la calidad del dibujo y el elemento del palco que nos ubica en el lugar y además da perspectiva. Eso es lo que podríamos decir una definición, una descripción del cuadro a primer golpe de vista. En cuanto a la composición, aquí vamos a ver el lado moderno de Garnelo. Él va a optar por no realizar un cuadro siguiendo los modelos de pose, ¿no? De pose, digamos, casi forzado. Se aleja, él ha estado en París y conoce otras formas que están practicando los artistas más de vanguardia y él va a experimentar, él quiere experimentar y representa este cuadro, este retrato como siguiendo lo que se suele decir el modelo como si estuviera captado con una cámara fotográfica. Es como si Teresa está en el palco, abrimos la cortina y la sorprendemos y le hacemos la fotografía. Teresa, que está atenta a la escena que se está desarrollando en el escenario, seguramente una función lírica de estos años en la que tanta repercusión tuvo la ópera. Este encuadre fotográfico es lo que le da modernidad. Quizás a nosotros hoy día no nos resulte tan moderno, pero en aquel momento era algo muy innovador, el encuadre fotográfico. En cuanto a la composición, vemos Garnelo, ya lo he dicho anteriormente, construye perfectamente su obra, cada elemento está en su sitio y le gusta someter toda la estructura del cuadro, toda la composición dentro de un esquema geométrico para que esté cada cosa en su sitio, para que haya un orden compositivo. Y vemos cómo se ajusta perfectamente a este esquema en quiasmo. Un quiasmo es unas diagonales que se cruzan en el centro y vemos cómo está todo perfectamente equilibrado. No hay una parte del cuadro que tenga más pintura y otra tenga menos. Todo tiene un equilibrio, ¿no?, compositivo de los elementos que se representan. Lo vemos perfectamente cómo se supedita la composición a este esquema geométrico y al mismo tiempo vemos cómo mientras Teresa ocupa gran parte de la mitad derecha, ocupa gran parte, ¿no?, derecha, tiene todo el peso pictórico. Sin embargo, él ¿cómo equilibra la composición? Pues con el abanico, que hace función también de parapeto y no nos permite ver lo que hay detrás, ¿no? Y además, en este lado izquierdo también ubica el palco, que consigue dar perspectiva, ya lo he dicho, y además nos ayuda a conocer en el lugar en el que nos encontramos. Antes de la descripción, como voy hablando casi se me ha pasado describir que es importante el atuendo de Teresa. Teresa sigue las tendencias de la moda de la burguesía de aquel momento, aparece vestida
con un vestido, con un traje en tonos claros, como un rosa empolvado, y sobre el que cae una estola de plumas, ¿no?, que rodea su cuello y cae hasta su regazo. Y el abanico es importante que nos detengamos en él, porque es un complemento que tiene gran difusión en el siglo XIX hasta llegar a formar parte indispensable dentro del ajuar femenino. Entonces vemos ya la composición y vemos cómo también hay un juego visual interesante. Vemos las curvas que forman el palco, estas curvas convexas, que se corresponde con la curva del abanico, ¿no? Este impactante juego visual, o como la curva del abanico se corresponde con el ángulo obtuso que forman las varillas. Este elemento arquitectónico que da profundidad, el palco superior, fue un recurso habitual en Garnelo, y en muchos artistas, utilizar la arquitectura como recurso para dar perspectiva. Quizás puede ser, no sé, supongo, un primer paso que luego utilizó en un cuadro de una composición mucho más compleja, la Tarde de Toros en Granada, y vemos cómo también configura el espacio con esta arquitectura, esta panorámica, ¿no?, que hace de la arquitectura semicircular, que es la que construye todo el espacio, ¿no?, y consigue dar la profundidad deseada, y cómo el abanico se mantiene como un elemento recurrente. Lo vemos aquí, primer paso, lo vemos cómo le interesa la forma curva, la composición curvilínea, y luego desarrolla de una forma mucho más compleja. Hemos visto ahora lo que sería la composición, y ahora nos vamos a detener en el dibujo. Garnelo es un gran maestro del dibujo. Él nunca va a rechazar todo lo contrario, su formación académica la tiene presente. Vemos un cuidadoso dibujo en todo lo que es la configuración del rostro, un rostro perfectamente definido, delimitado, cómo baja el cuello, ¿vale?, cómo define el rostro perfectamente, y cómo igualmente el dibujo es de una perfección absoluta en todo lo que es la definición de las varillas del abanico, que además queda realzado en los dobleces de la tela. Es maestro del dibujo y lo mantiene presente, lo vemos en todo lo que es la definición del rostro, ¿no? Pero sin embargo, luego será el color el que le ayude a modelar el rostro con esta mejilla sonrosada, que es lo que le va a dar volumen, ¿vale? Lo vemos perfectamente, y cómo incluso en la tela del abanico utiliza la mancha para crear la textura de la tela de la seda del abanico, ¿no? Ahí es donde vemos el sabio uso que hace del color. Con el dibujo define el rostro, pero el color es lo que le da volumetría, es lo que le da forma, es lo que le da empaque. Perfectamente, ¿vale? Lo vemos perfectamente en el dibujo, y luego las calidades que consigue con el color, cómo consigue, y al mismo tiempo, mientras la pincelada es más ajustada en el rostro, se ajusta, es una pincelada prieta, ¿no? Luego gusta utilizar el color con una mayor libertad, y es con lo que consigue dar esas texturas, esas calidades que podemos apreciar en la estola de plumas, en las manchas que he dicho anteriormente, que consigue transmitir la materialidad de la tela, el dibujo que vemos también perfectamente en las aplicaciones bordadas sobre el abanico, ¿no?, en las que destaca el colorido azul mayormente, y en menor medida el rojo. Igualmente el color que se hace mucho más, no sé, el contraste de color sin duda predomina, hay un efecto cromático claro entre colores fríos, ¿no?, y colores más cálidos. En esto tiene que ver mucho también la luz que utiliza Garnelo. Primero utiliza un foco de luz fría
que es la que enfoca a la protagonista, le da realce, ¿no? Ya he dicho que el cuadro está captado en un retrato como si fuese un encuadre fotográfico. Ella no sabe que le van a abrir la cortina y le enfocan. Y es esa luz artificial, blanca, la que consigue realzar el rostro y al mismo tiempo también consigue destacar todas las calidades de las plumas, de la seda o del nácar de las varillas, ¿no? Esta luz que en el fondo se hace más neutra, ¿no? Esta luz que igualmente le da brillo al pelo, lo vemos perfectamente, que realza ese tocado, ¿no? El tocado de pluma modernista tan en consonancia de Teresa viste elegante, pero no es ostentosa, ¿no? Vemos cómo incluso en el peinado se refleja, un peinado con el pelo recogido, con este tocado modernista, ¿no? Tan bonito, como realza la pincelada, una pincelada muy moderna en el tocado plumífero. Esto es lo que sería, el dibujo, ¿no? La luz que le enfoca a ella, y luego como hay una gradación que nos lleva al palco y encontramos otro tipo de luz, una luz mucho más cálida, ¿no? Que realza todo lo que es la configuración del palco, pero con una pincelada mucho más atrevida, mientras una pincelada suelta, mucho más audaz, que con la luz hace que realce las calidades de los cortinajes o las yeserías doradas de la baranda, del antepecho del palco, ¿no? También contribuye a esta espacialidad estos personajes que se ven aquí asomados en ese escorzo y nos dan espacialidad. Bueno, pues si estos son los elementos técnicos así un poco esbozados de este cuadro, ya dije al principio que toda la obra de arte es producto de una época, ¿no? Entonces, aparte de estos elementos técnicos, tenemos que darnos cuenta que en estos años de finales del siglo XIX cada vez tiene más auge el ocio, ¿no? El entretenimiento cada vez tiene más parte en la vida cotidiana de las personas. El asistir al teatro, a escuchar la ópera, a ver espectáculos de danza o de cualquier otro tipo, ¿no? Y hasta el punto de que se convierte en un asunto recurrente por los artistas de la época. Tenemos a los grandes impresionistas, a Renoir, ¿no? Como también representa el tema del palco, o esta pintora norteamericana que fue seguidora de Degas, que también lo trata de una forma bellísima, Mary Stevenson Cassatt, o mucho más atrevido, Toulouse-Lautrec. También he querido traer un español, ¿no? Que no sean todos extranjeros, a Francisco Pradilla, que aunque de una forma más académica, lo vemos perfectamente en el dibujo, más castizo, pero que también igualmente quiso desarrollar, representar el tema del palco. Y ya para finalizar, no quería dejar atrás esta bellísima tablita, esta pequeña tablita de 9 por 13 centímetros, que recoge un fragmento del palco, un boceto de un fragmento del palco, y para que veamos en una composición de unas dimensiones tan reducidas cómo recoge esa genialidad garneliana, ¿no? En la que vemos cómo configura el espacio perfectamente en dos registros, cómo dibuja con el trazo audaz de Garnelo, ¿no? Cómo en la parte superior concentra toda la iluminación, realza el color, sin embargo en la parte baja surgen de esa penumbra los personajes que se asoman a la escena y que deja realzar y que consigue perfectamente todo lo que es la materialidad de los cortinajes del palco de este teatro, que seguramente sería en Madrid en estos años que Puccini pues dio a conocer sus obras maestras que tanto gustaron en aquella época. Pues nada, bueno, espero que os haya gustado.